Julieta, y doy las gracias también por igual al doctor Simón Barquera, médico cirujano, maestro y doctor en nutrición, y quien forma parte del Grupo Internacional de Trabajo por la Obesidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un problema de salud pública, no estamos exagerando. ¿De qué tamaño, de qué dimensión es la gordura, la obesidad entre nuestros niños, doctora? Un diagnóstico. Pues, Ricardo, ya pasó de ser un problema de salud pública a ser un problema probablemente de seguridad nacional. Entonces nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque al analizar las causas, las consecuencias, ya ha permeado hacia otros sectores que no solamente incluyen a la Secretaría de Salud la responsabilidad, sino que en este momento ya es un planteamiento sistémico para el análisis, la contención de la obesidad, la intervención oportuna y en todo caso lo que se está buscando es la prevención. Actualmente, pues alrededor de 4.5 millones de niños ya padecen la obesidad y que esto, por supuesto, en años muy próximos va a complicar no solamente su vida y eso no lo podemos La contar, proyección es que cada vez habrá más niños gordos. ¿Cómo vamos ahorita, menos que se haga algo? Pues la proyección es que se complique más en las personas que ya padecen hoy obesidad, ¿no? Entonces aquí el doctor Barquera es más experto en cuestiones epidemiológicas. Lo que sí podemos saber es que el problema se está agudizando porque hasta ahorita lo que hemos hecho ha sido incapaz de llegar a la raíz de la solución de los problemas, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, Ricardo, vamos a quedarnos con esta población enferma, cada vez más complicada, con un futuro cancelado. Y mientras eso sucedió, que tenemos hoy... Futuro cancelado, eso suena muy fuerte. Es que hay niños que hoy ya tienen enfermedades crónico-degenerativas incurables cuando están cursando la primaria. ¿Por la obesidad? Por la obesidad. Doctor, un primer diagnóstico. Y dinos por qué se habla de epidemia. Pues epidemia uno entiende cuando se contagia por un virus, pero ¿por qué es epidemiológico el problema de la gordura infantil? Dejémoslo así y que cada quien haga sus cuentas. Lo que quiero decir es que pareciera ser que la obesidad infantil no es un fenómeno aislado, sino corresponde a toda una manera, toda una estrategia de los gobiernos, en todo caso, a nuestro método, esquema de desarrollo. Seguramente sí, porque en los últimos 30 años, como bien dices, por lo menos desde la década de los 80 nosotros ya disponíamos con 3.200 kilocalorías por persona en México. 3.200 kilocalorías por persona es demasiado, o sea, sobrepasan la energía que todos necesitamos para vivir. Entonces... Estamos calorías, pero hasta cierto grado. Exacto, pero hay algo que no se conectaba con la obesidad, que es la desnutrición. Entonces, mientras México sea incapaz de resolver la desnutrición, está ocasionando más obesidad. Eso no Ricardo, lo entiendo. Porque el niño o la persona estamos hablando de adulta, desnutridos y estamos hablando de gordos al mismo tiempo. Porque hoy se sabe, Ricardo, que las personas que sufrieron desnutrición en la etapa temprana de su vida tienen mucho más riesgo de ser personas con obesidad y sufren con más daño los efectos metabólicos relacionados con la obesidad. Entonces, imagínate que hoy tenemos esta población que seguramente hace 30 años tuvieron algún grado de desnutrición y esa es una de las causas que se descuidó. Entonces, mientras México no resuelva el problema de la desnutrición, tampoco se va a resolver el problema de la obesidad. Y la otra cuestión que pasó en estos últimos 30 años fue el descuido de la lactancia materna, que no lo mencionamos al inicio sobre las causas, pero la lactancia materna previene no solamente la desnutrición, sino es un factor protector para la obesidad, además de todos los beneficios que le da a la persona. Hoy, Ricardo, tenemos una tasa muy elevada de cesáreas. Entonces los partos ya están siendo programados, se está menospreciando el parto natural y entonces cuando hay una cesárea se inhibe por supuesto también este proceso natural de la lactancia y ahí es donde nosotros perdimos una oportunidad como política pública. ¿Cómo podemos nosotros detener en este momento una de las principales causas? Y eso fue lo que pasó en los últimos 30 años. O sea, o por lo menos hay un descuido, por lo menos no se ha vuelto a mirar esta realidad como debe de ser. Pero puede ser una oportunidad para que nosotros nos propongamos como país erradicar la obesidad, por lo menos de aquí al 2024. Ahorita hablamos un poco de lo que tendríamos que hacer, pero ¿cómo explicar, doctor? A ver, se afirma, de acuerdo al criterio,
que tenemos, por desgracia, en nuestro país 60 millones de pobres, más de la mitad de la población en pobreza, y hay quienes dicen que son hasta 29 o quienes dicen que nada más son 22 millones de mexicanos los que todos los días se quedan parcial o totalmente sin alimentos, es decir, que padecen hambre. ¿Cómo explicar este fenómeno? Por un lado, tantos hambrientos, y supongo que igual a desnutridos, y por otro lado, tantos gordos. Bueno, somos el segundo país en adultos de gordura y el primer país ya del gobierno. Y bueno, pues siempre se nos renueva el quinto sol, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los retos inmediatos? El reto inmediato, en materia Ricardo, de política alimentaria. El reto inmediato es hacer un sistema nacional de alimentación y nutrición. No hay sistema. Unas cosas las ve la Secretaría de Salud, otras la SEP, otras... No. O sea, tenemos que hacer un sistema alimentario, ¿no? 2, un programa nacional de alimentación y nutrición. Otra cosa, las cosas ya no son como antes. A este gobierno le va a tocar estrenar la realización del derecho a la alimentación. Y la modificación que hubo en la Constitución en el 4 y en el 27 constitucional dice que toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. El Estado lo garantizará. A partir de esta premisa, Ricardo, el Estado tiene que asumir su obligación de garantizar la disponibilidad y la accesibilidad alimentaria. Es decir, ya no se vale que en los próximos gobiernos se deposite solamente la responsabilidad en la persona como consumidor, en su libertad consumidor. No. Primero, como Estado, tenemos que asegurar que los alimentos saludables estén disponibles. Y cuando estén disponibles, estamos hablando, por ejemplo, de las escuelas. No podemos aspirar a combatir la obesidad infantil. Y advertir también cuando esos alimentos no sean saludables, así como ponen en el cigarro, ¿verdad? Así es, Ricardo. La muerte, decir, aquí hay un gordo, si usted quiere, métale a estas botanas, pero se va a poner bien gordo. La tercera característica constitucional es la calidad. Y si el gobierno no puede garantizar la calidad de los alimentos, debe ser una advertencia. Y ahí es donde entra la regulación. No podemos permitir el permear... Pero lo malo, doctora, es que luego son muy sacatones los funcionarios. Hemos hablado de este tema anteriormente, cuando trató de regularse para las escuelas. Sí. Pero resulta que los grandes productores de alimentos, que muchos de ellos son chatarra, presionan porque luego son los que dan la lana para las campañas políticas. Esto tiene que modificarse también, Ricardo. Debe haber una política regulatoria porque ya a partir de este momento hay nuevos elementos jurídicos y nuevos marcos donde puede ser exigible y justiciable. Ahora, esto no es posible solamente con una mera intención. Los alimentos tienen que llegar a las personas y los alimentos más saludables tienen que llegar a las personas, pero junto con un proceso de producción de alimentos, de distribución, de abasto para asegurar el consumo y en última instancia la absorción biológica, ¿no? Entonces, necesitamos, por lo tanto, un sistema nacional que regrese la producción de los alimentos saludables al modelo económico. Es decir, el modelo económico tiene que privilegiar el bienestar de las personas y el modelo económico de este país puede empezar a caminar si regresamos la producción de alimentos como una base de la economía nacional que esté conectada con una política. Y en este caso, sí, la política debe responder al bienestar de las personas. Si México fuera un cuerpo, como si lo viéramos como un cuerpo, como un todo, ¿cuáles son las desventajas de seguir teniendo un cuerpo gordo y cuáles las ventajas de tener un cuerpo más sano? Doctor, háblanos de esto luego de una pausa, ¿sí? Claro que sí.